Jaramillo, entonces vamos a hablar un poco de la cerebritis y el absceso piógeno. Aquí ya pasamos entonces del espacio extraxial al parénquima comprometido. Generalmente es más común en los pacientes en las primeras 2 décadas de la vida y hay factores de riesgo como por ejemplo la endocarditis, la sinusitis crónica de difícil manejo, los pacientes sépticos con antecedentes de inmunosupresión, como por ejemplo pacientes con VIH y los usuarios de drogas intravenosas. Entonces, nuevamente vamos a tener unos síntomas de infección, fiebre, cefalea, vómito y según el área afectada, pues vamos a tener un déficit focal. El origen suele ser hematógeno por trauma o cirugía o una extensión de una meningitis o un empiema del espacio pues, extraxial. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Entonces, esta cerebritis, que es la primera lámina que vemos aquí al lado izquierdo, inicialmente es la etapa temprana donde el germen llega al parénquima cerebral y produce inflamación y pues, reclutamiento de múltiples células de la defensa, células inflamatorias, las cuales van a producir pues toda esta respuesta y producción de aumento de la vasculatura y va rodeándose este proceso inflamatorio pues de las células gliales y produciendo esta cerebritis inicial que generalmente se produce en los primeros días, que es aproximadamente el día 1 al día 3. Aquí ya digamos que con esa inflamación y ese ataque de los neutrófilos se va empezando a producir áreas de necrosis hacia el centro de la cerebritis y posteriormente entre 4 y 9 días se produce lo que es la cerebritis tardía. Hay aumento del edema vasogénico, el edema vasogénico es abundante, hay aumento de la glía pues, que está tratando de manejar pues, el componente inflamatorio acá y hay una acentuación de esa necrosis central con una formación de una cápsula temprana que es básicamente fibras colágenas pues, que van tratando de limitar la infección lo más posible para tratar de que ese nido purulento pues, quede limitado a esta área. Posteriormente, entre los 10 a 13 días, está la formación de la cápsula temprana, que ya es una pared de colágeno mejor vascularizada, más focalizada. Debido a esto, pues tiene mayor irrigación, entonces, por lo tanto, es más evidente con la administración del medio de contraste. Y debido a la formación de esta cápsula, como la infección local se limita a ese punto, entonces el edema cerebral puede llegar a disminuir levemente con respecto a esta cerebritis tardía. Y la formación ya de la cápsula tardía, entonces ya esa cápsula madura, hay una necrosis pues ahí como tal glicoefactiva pues de esta zona y hay una disminución pues, de esa área en la cual ya se encuentra limitada y la formación del absceso maduro en aproximadamente más de 14 días. Entonces, podemos empezar desde un proceso así, donde tenemos una meningitis con componente inflamatorio, donde es muy difícil determinar el foco de cerebritis tardía, porque podemos ver simplemente cambios inflamatorios, donde simplemente vamos a ver un área hipodensa en la tomografía o en el TAC, podemos ver áreas hipointensas en el T1, hiperintensas en el T2 y con un realce sutil. Y posteriormente ya vamos formando la cerebritis tardía, que aquí pues es, no sé si sí. Es un área que es hipodensa, hipointensa, mal definida, con un realce que es más sutil y que tiene todo este edema a su alrededor, pues que es pues, efectivamente pues, por la producción de ese componente inflamatorio pues, de todas las células de la defensa pues que van a llegar ahí a hacer pues como el manejo de la infección inicial. Entonces esta ya sería una cerebritis tardía, ven que todavía no está la cápsula formada, pero sí tiene ese realce periférico en anillo sutil pues que corresponde a la infección. Y pues que cuando lo vemos en la difusión, vemos que la restricción a la difusión es central. ¿Listo? Que corresponde pues a todos esos productos y detritos. Posteriormente, entonces ya el absceso piógeno en sus etapas más tardías, entonces ya tenemos ese centro que está necrótico, entonces ya se ve esa área más definida hiperintensa las secuencias potenciadas en T2, hiperintensa en el T1 con ese realce y esa cápsula ya mejor formada, debido a que ya esa cápsula está vascularizada para poder permitir la llegada de los fibroblastos y vemos que ya el edema cerebral, a pesar de que se presenta, no es tan extenso como lo veíamos en la cerebritis tardía y pues presentan restricción a la difusión, que es efectivamente central, y pues vemos esa cápsula lisa y ya más engrosada. Lo vemos acá
esta restricción aquí a la difusión y esta es la cápsula. Y importante, como hallazgo que digamos es casi que prácticamente fijo, pues que vamos a ver, o sea, no se podría llamar patognomónico, pero es prácticamente, es el signo del doble halo, que se presenta aproximadamente en un 75% de los abscesos cerebrales y nos ayuda muchísimo a diferenciarlo de otras etiologías como por ejemplo el glioblastoma y lo vamos a ver siempre en las secuencias potenciadas en T2 y en la susceptibilidad. Y vemos esta hipointensidad con este halo hiperintenso y otra hipointensidad posterior que se refiere a el área de tejido de granulación, la cápsula y el componente inflamatorio periférico, que son esos dos halos que se ven, que son debidos a la respuesta inflamatoria del paciente y nos indican que efectivamente estamos tratando frente a un absceso cerebral. Entonces, recordar ese signo del doble halo. Y como complicaciones, recordar nuevamente, en este caso, pues también como son colecciones, pueden drenar a otras áreas, entonces puede romperse y volverse un empiema, puede romperse y drenar a los ventrículos, y pues en este caso, sobre todo si están muy cerca al ventrículo, pues puede llegar a erosionarlo y producir una ventriculitis. Cuando se produce la ventriculitis, pues obviamente el manejo es más agresivo. Hasta en el 80% de los casos de los pacientes que presentan una ventriculitis importante pueden llegar a presentar mortalidad y requieren manejo antibiótico agresivo e incluso en algunas ocasiones pues, puede requerir intervenciones por neurocirugía, como por ejemplo la irrigación endoventricular para tratar pues, de sacar toda esa pus que se encuentra allí. Entonces en esta imagen vemos efectivamente pues, la presencia de ese contenido y ese nivel líquido en las astas occipitales de los ventrículos laterales pues, que correspondía a el drenaje de este absceso piógeno hacia el sistema ventricular.